Bueno, ya vamos a empezar. Profe, está hablando. Ay, ¿Do qué está hablando? Es que no lo escucho. sí estaba hablando. Bueno, qué horror. Bueno, a ver, les decía yo que vamos a ver los fundamentos de balances de energía. Básicamente lo que vamos a abordar son estos temas rapidísimos. El primero, la ley de la conservación de la energía, recordar qué es. Nos vamos a meter más a lo que son transformaciones energéticas. Me voy a enfatizar mucho en esta parte, en formas en las que se puede tomar energía, que son transformaciones energéticas, porque muchas veces hay ya equipos que te permiten hacer transformaciones químicas aparte de impulsos eléctricos y ya existen celdas industriales que hacen eso. Concepto y fundamento de los balances de energía, aplicaciones de balances de energía. Aquí ahí vamos a abordar los tipos, los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. Vamos a abordar aplicaciones concretas y algo que no, que estoy seguro que sí, a lo mejor sí lo vieron en su clase de balance de materia y energía, que es un balance entálpico y a lo mejor si nos da tiempo hacemos un balance entrópico, el balance de energía mecánica y bueno, un procedimiento de cálculo. Ahora, a modo de arrancar, recuerden ustedes que así como existe una ley de conservación de la masa, existe una ley de conservación de energía. ¿No? Donde podemos afirmar lo siguiente, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y de hecho esta es una ley que se derivó de la primera ley de la termodinámica. Es la forma elegante de llamarle a la primera ley de la termodinámica, que en el curso de termodinámica vimos muy explayadamente, ¿no? O sea, vimos el concepto de calor, trabajo, energía interna, entalpía y demás, que son conceptos que ahora nos van a estar ayudando para hacer nuestros balances de energía. Bueno, entonces recordarán ustedes que la energía por sí solita, pues es la capacidad para producir un trabajo. Esa es una de las definiciones que se ocupan actualmente, ¿no? Toda aquella capacidad que me produce un trabajo. Esa es la energía. Ahora, pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Puede ser por radiación electromagnética, puede ser energía potencial, energía cinética, electrónica, química, calor, etcétera, ¿no? Energía química, por ejemplo, la que tiene que ver con ruptura y formación de enlaces. Cuando estamos hablando de ruptura y formación de enlaces, chicos, por ejemplo, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de energía química? Cuando es una ruptura de enlaces o formación de enlaces, ¿a qué estamos hablando? ¿A qué específicamente nos referimos?
Esto lo vieron en bioquímica. ¿A qué nos referimos? ¿Me pueden decir, por favor? Puede ser como por ejemplo lo del ATP. Bueno, sí, sí, ahí hay una ruptura de enlaces, se rompe el enlace fosfodiéster para liberar un pirofosfato, un fosfato, sí, pero justamente cuando haces una ruptura de enlaces, en términos termodinámicos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el término termodinámico cuando dices una ruptura de enlace o formación de enlace? ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál es la función de estado que me permite describir una ruptura o formación de enlaces? La entalpía, lo que había dicho La hace. entalpía, exactamente, ¿no? Esa es la entalpía, ¿no? Y que es exotérmico, endotérmico, según formes o liberes, perdón, formes o rompas enlaces. La formación de un enlace libera energía, la ruptura de un enlace invierte energía. Proceso exotérmico, proceso endotérmico, ¿no? Y las rutas de reacción, delta G, energónico o exergónico. Bueno, todo esto nos va a ayudar para tratar de atenderlo en los procesos este, biotecnológicos, eh, en los bioprocesos, ¿sí? Entonces, vaya, todas estas formas son formas de manifestación de energía. Nosotros en termodinámica de ingeniería nos quedamos en energía interna, energía potencial y hasta energía cinética, pero nunca nos metemos con energía eléctrica ni energía química como tal, porque en nosotros no hacíamos un balance de energía de una reacción, cosa que ahorita lo vamos a hacer. Antes hacíamos balances de energía de las operaciones unitarias. Por ejemplo, hacíamos los balances de energía para un evaporador, hacíamos los balances de energía para una caldera, pero nunca nos metimos tan a detalle a un balance de energía que implica, por ejemplo, eh, una reacción química. Como por ejemplo, lo que tanto he querido hacer con ustedes, que es una combustión o un bioproceso que me genere un coste energético. Por ejemplo, lo vemos a la escala de los microorganismos que implican el consumo o síntesis del ATP, pues eso me genera una liberación de energía, porque son procesos exotérmicos o procesos endotérmicos. Y yo tengo que saber cuánta cantidad de energía tengo que estar manteniendo o extrayendo del sistema para mantener todo en condiciones óptimas, ¿no? Esos son otros balances de energía. Ahora, hay formas en las que, ya, esto es una repasada muy rápida, pero bueno, si estamos hablando de las magnitudes, bueno, en términos de cantidad absoluta, sabemos que la energía pues es una magnitud escalar y que esto va a estar determinado pues por las unidades que ahí se ven, julios, calorías, kilowatts, ¿no? ¿Alguien me recuerda qué es una caloría? Rápidamente, medio minuto. ¿Qué es una caloría? Muy bien contestado. Esa es una caloría. Es la, Es el desgaste calórico. ¿Eh? Es el desgaste calórico que tiene un proceso. No. Eso no es la definición de la unidad caloría. ah, es Ah, es la cantidad de calor que se necesita para elevar 1 grado centígrado, no, 1 grado centígrado, 1 gramo de agua. Un gramo. Ajá. Muy bien. De ahí viene caudal. Recuerden que si hablamos así como hay caudales que son de flujo másico, aquí también en los balances de energía podemos hablar de caudales cuando estamos hablando de un flujo de energía por tiempo, ¿sí? Esa es energía por tiempo. Y si estamos hablando de energía por tiempo, pues la unidad es energía, que es julio o calorías o lo que sea, y el tiempo puede estar expresado en segundos, pues entonces podemos encontrar unidades más generalizadas, como por ejemplo julio por segundo, que corresponde a un watt. ¿Esto qué otro nombre tiene? Muy bien contestado, es la potencia, ¿no? Ahora,
Lo que sigue, por ejemplo, ya es el flujo. Un flujo es aquel que tiene que ver con el caudal de energía, pero donde ya tenemos que estar metiendo o tenemos que estar introduciendo unidades de área. Por ejemplo, pasa tanta energía por tiempo por metro cuadrado. ¿Sí? Depende del grado de alimentación. Entonces, ahí estamos hablando que si julio por segundo es un watt, entonces podemos hablar en términos también superficiales como watt por metro cuadrado. Y hay otra que ya es la específica, que es la que muchas veces vamos a necesitar, porque es la que se encuentra en nuestras tablas termodinámicas, que es lo que vamos a hacer ya en unas cuantas clases, hacer uso de las tablas ya muy bien hechecitas. Entonces ahí está la específica, que es unidades de energía por masa. Por ejemplo, tantos julios por kilogramo, tantos kilojulios por kilogramo, etcétera, etcétera, etcétera. Y que muchas de las tablas así lo estamos manejando, ¿no? Porque estamos haciendo un censo en términos de masa. Ahora, vamos a hacer, acuérdense que los balances de masa, los balances de energía tienen un trasfondo, y el trasfondo son nuestros balances, son nuestros conocimientos previos que ya tenemos, pues de la primera ley de la termodinámica. ¿Sí? Una de las cosas muy importantes que se observaron en la primera, inclusive se aplica en la segunda ley de la termodinámica, es justamente que el trabajo puede ser transformado en calor por fricción. ¿Quién me puede explicar esto más a detalle? Bueno, la integral cíclica entonces de la diferencial de Q, que es calor, menos aquella aportación o aquella integral de la aportación de trabajo, me debe dar cero como base para la conservación de la energía. Parte de lo que se transforme en trabajo pasa como energía, pero la suma de las dos me debe de dar o debe de estar de acuerdo a la conservación de la energía. ¿Sí? Ay, me pasé. Ahora, si con base a lo anterior ya sabemos que la suma de las dos aportaciones, calor y trabajo, pues me debe dar cero porque estamos haciendo una conservación de energía. ¿Por qué trabajo debería de estar con signo negativo? Casi siempre el trabajo viene siendo una unidad mayor por No, las... al contrario, es una unidad menor. ¿Pero por qué? ¿Por qué es negativo? Si estoy diciendo que Por- parte del trabajo se transforma en calor y que hay una conservación de energía, ¿por qué no poner que la integral cíclica de la diferencial de Q más la integral cíclica de la diferencial de W sea cero? ¿Por qué no es así? ¿Por qué se resta? Sería porque el trabajo es como el desgaste que se le da. El trabajo es el desgaste. O sea, si un sistema gana calor, probablemente es porque está ejecutando un trabajo. Acuérdense que parte del trabajo se transforma en calor. Entonces, si un sistema se calienta por hacer un trabajo, está perdiendo energía, pero a la vez está ganando esa energía. Por eso, la resta y la ganancia de estas dos, o sea, la ganancia y la pérdida, debe de mantener el equilibrio, o sea, cero. ¿Sí? El signo negativo nos está indicando entonces que es el sistema quien está ejecutando un trabajo al entorno. Y el signo positivo quiere decir entonces que es el entorno el que está haciendo un trabajo al sistema. Ahora eso ya se puede declarar como ya la primera ley de la termodinámica que conocemos, que diferencial de O es igual a diferencial de Q menos diferencial de W, ¿no? O sea, una variación de la energía interna o la energía interna total del sistema debe de ser igual
al mecanismo de transferencia de calor menos el mecanismo de transferencia de trabajo. Ahora, hay diferentes formas en las que se puede manifestar una energía. Ya habíamos dicho, esta puede ser por un trabajo mecánico, ¿no? En el que implicaría un desplazamiento, ¿no? Hay un desplazamiento de un objeto manipulado por una fuerza externa que lo mueve o que ejecuta ese desplazamiento. Esto es un trabajo mecánico. Una energía potencial podría ser, por ejemplo, pues hacer la capacidad, poder hacer un trabajo, ¿sí? Respecto a un plano de transferencia, por ejemplo, un plano de referencia, por ejemplo, aquí podemos hablar, por ejemplo, de las vigas, las cuales indirectamente pueden estar ejecutando el movimiento de materiales de manera indirecta, donde no necesariamente tiene que estar involucrado un trabajo mecánico, ¿sí? Una de las más clásicas, por ejemplo, son la fuerza de gravedad. Si tiras, por ejemplo, si sueltas de un quinto piso una masa y la sueltas, la energía potencial es la que va a hacer el trabajo de jalar esa masa hacia el suelo. Y claramente ahí no puede haber un trabajo porque no estamos hablando de un producto de desplazamiento de una componente como tal. ¿Sí? Es respecto a un plano de referencia, partiendo del punto en el que se mueve esa masa. Viene otra que es la energía cinética, que esta es dada por el movimiento. O sea, en realidad todas están entretejidas, pero esta última se diferencia de las primeras por choques, por colisiones. Lo asociamos más a los aspectos químicos, donde una molécula con otra puede chocar y entonces el producto de esos choques o colisiones genera una energía cinética, un incremento de T. ¿Verdad? Porque la energía cinética la podemos medir con qué sensor, con qué medimos la energía cinética. Con la temperatura, ¿no? Bueno, después viene calor. Es otro mecanismo de transferencia energética, pero aquí esto sucede de un cuerpo frío, de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Por ejemplo, de estos cuatro, ¿cómo podríamos diferenciar un trabajo mecánico de una energía potencial? Bueno, que el trabajo mecánico es el acto y la energía potencial es la consecuencia. Si yo tengo, por ejemplo, un electrón que viaja en el vacío y atraviesa un campo magnético, un campo eléctrico, por ejemplo, pues el campo eléctrico va a desviar a la velocidad de ese electrón. Entonces la energía cinética, la energía potencial del electrón aumenta por la acción del campo eléctrico. ¿Sí? La fuerza que está actuando sobre ese electrón es el campo eléctrico. El campo eléctrico está haciendo un trabajo mecánico, mientras que el electrón está incrementando su energía potencial. Bueno, una de las formas más importantes que se pueden entender a las formas de energía es precisamente hablando de la energía interna, que es la que describimos previamente, ¿no? Donde dijimos que la energía interna pues es la resta entre el calor menos el trabajo. Pero no es la única. A partir de la energía interna se han emanado otras funciones de estado que hemos estado usando y que dan información importante como resultado de las deducciones de la primera y segunda ley de la termodinámica. Entre ellos, por ejemplo, está la energía libre, la que me permite saber la dirección de una reacción química y poder predecir si es una reacción exergónica o endergónica. La entropía del sistema, que me da un índice del grado de desorden y que además es un parámetro entálpico T por delta S. La entalpía, por otro lado, es el otro factor que está asociado a la energía libre, pero además está involucrado sobre todo en la energía de liberación o absorción de un proceso. Si estamos hablando, por ejemplo, de una reacción bioquímica, la entalpía, o cuando hacemos alusión a una entalpía, es al calor que se manifiesta cuando hay un trabajo obligado, P por diferencial de D.
Hay otra más, por ejemplo, la energía electromagnética. Esta energía electromagnética, bueno, no la vamos a ver aquí, pero está asociada, por ejemplo, a aquellos paquetes de energía que son suministrados por fuentes electromagnéticas o fuentes asociadas, por ejemplo, a fotones, ¿no? Que es h nu, la constante de Planck por la frecuencia. Y esta también está asociada a una energía, más una manifestación de radiación. Y bueno, hay otra más que es energía nuclear, que bueno, tiene que ver con los decaimientos de energía por efectos relativistas. Bueno, ahora, pero vamos a adentrarnos adentrarnos a tres energías más importantes o más relevantes, que es en nuestro caso, que es la energía cinética, que tiene que ver con el movimiento de los cuerpos en un sistema de referencia. Esta es importante, sobre todo si estamos hablando del movimiento, estamos hablando de que el sistema no es estacionario, es un sistema continuo. La energía potencial, ¿no? Que tiene que ver con la ganancia la ganancia de un sistema a una posición dada con respecto a una de referencia. Y finalmente, que es la más importante para nosotros, es la energía interna, ¿sí? Que básicamente es la energía que es la sumatoria de todas las componentes involucradas dentro de un sistema, ¿no? Energía translacional, vibracional, rotacional, electrónica y demás. Es importante recordar que ya a nivel macroscópico, si nos hacemos un zoom a nivel macroscópico, hacemos un zoom, ¿no? En sentido reverso, nos vamos de lo macroscópico a lo de lo microscópico a lo macroscópico, podemos ver que muchas de las propiedades o manifestaciones de energía son la suma de las energías o de los movimientos que se generan a nivel molecular. Y una de las más importantes es la asociada al movimiento, que es esta que estamos viendo aquí, como la energía cinética, ¿no? Y que desde nuestros cursos muy de antaño aprendimos que la energía cinética se puede declarar como un medio de la masa por la velocidad del cuadrado de sistemas sencillos, ¿no? Donde m es la masa y b es la velocidad del cuerpo. Y la otra, que es la energía potencial, ¿no? Que tiene que ver más que nada con puntos de posición, por eso es importante considerar la altura, ¿no? Y ya en niveles macroscópicos, en sistemas macroscópicos, la energía potencial está asociada a la gravedad. Masa por gravedad por altura. Ahora, aquí es donde esta parte es muy importante porque podemos abordar la energía cinética, podemos abordar la energía de una reacción, como es el caso que no estamos observando o que no hemos abordado, precisamente tomando en cuenta muchas de las deducciones que se hicieron allá en nuestras deducciones de Maxwell, en la segunda ley de la termodinámica. Y podemos observar que podemos darle un giro a las aplicaciones termodinámicas en enfoques más químicos, donde tenga que ver con descripciones termodinámicas de balances de energía a escala macroscópica. Muchas de esta ruptura y formación de enlaces no nada más se queda en entalpía, que es una de las funciones de estado que resultaron de estas deducciones, sino hay otras más. Y todas estas, por ejemplo, si estamos hablando de una energía, de un calor a volumen constante, pues estamos hablando de la energía interna, ¿no? Y la energía interna sería igual a la entalpía menos P por B, que es el trabajo obligado, o bien puede ser la entalpía, que es el calor a presión constante, y que va a ser igual a la energía interna más P por B, ¿no? Y podemos asociar las dos en un sistema de ecuaciones, diferencial de U igual a diferencial de H menos P por diferencial de B, que P por diferencial de B no es otra cosa más que el trabajo, menos B por diferencial de P, que es el inverso, que es el recíproco de W, pero ahora manteniendo P variable. Me estoy yendo un poco más rápido porque se supone que esto nada más es recordatorio de termodinámica, ¿sí? Bueno, ahora, existen muchas formas en las que la energía se puede transformar, se puede manifestar, y la interpretación macroscópica de ese intercambio de energía entre los cuerpos, pues puede estudiarse si hacemos una restricción a sistemas cerrados y que sean simples. Eso lo aprendimos en termodinámica, ¿no? O sea, podemos ver cómo sucede un proceso de transferencia de materia, sí, pero
si lo hacemos simplemente asumiendo que tenemos un sistema cerrado. ¿Sí? Si es un sistema cerrado, pues no vamos a tener transferencia de materia. Solamente vamos a tener una transferencia de energía. Y quizá eso es un poco más fácil de entender. O bien puede haber un sistema con transferencia de materia, pero entonces estamos hablando de sistemas abiertos. ¿Sí? Vamos a tratar de abordar primero sistemas cerrados, en donde no hay una transferencia de materia, solo de energía, porque eso facilita el proceso, pero muchos de los balances de energía no están restringidos a sistemas cerrados, sino tiene que ver con sistemas abiertos, porque existe una transferencia de masa de una operación unitaria a otra, por ejemplo. Ahora, esto ya lo recordamos bastante bien. Para poder nosotros estudiar los balances de energía, necesitamos recordar pues dos conceptos fundamentales que aprendimos en la primera ley, que es trabajo y calor. Esto no lo podemos olvidar, ¿no? Ambas son una manifestación de energía. Una es debida a la acción de una fuerza mecánica, un movimiento. Puede ser por desplazamiento, como el trabajo mecánico, o puede ser por volumen, que es el trabajo termodinámico. O bien puede ser también, el otro concepto es calor, pero este es un mecanismo de transferencia donde no está asociado a un movimiento mecánico, está asociado una transferencia de energía o más bien en dos cuerpos con diferente temperatura. Ahora, para tratar de abordar, acuérdense, nuestros problemas de balances de energía, lo que tenemos que entender es que vamos a aplicar la conservación de energía, o sea, que la energía se conserva en la entrada y que esta debe tener o debe ser la misma a la salida, ¿no? Por ejemplo, ahí el esquema que está ahí puesto, pues M de entrada debe ser igual a M de salida. ¿Sí? Esto siempre y cuando, pues estamos hablando de un balance, de un sistema que es cerrado y que vamos a tener una conservación de masa. Mi pregunta aquí es, en este esquema ilustrado por un balance de masa, en donde la masa entra y es la misma que sale, estamos hablando de un balance de masa con o sin reacción química, o pueden ser ambos. Yo siento que pueden ser ambos, porque Pueden ser marca que ambos. son físicas y químicos. Bueno, aprendimos en las clases pasadas que solamente la conservación de la masa se aplica en balances de masa donde no hay una reacción química. ¿No se acuerdan de las clases pasadas? Entonces, este solamente es aplicable cuando tenemos un flujo de masa que no implica una reacción química. Solamente es, por ejemplo, una operación unitaria, ¿no? Y eso era justo acuérdense que era justo lo que diferenciamos entre una operación unitaria y un reactor. O porque un reactor no se puede considerar una operación unitaria, porque una implica separaciones físicas y el otro implica transformaciones químicas, ¿no? Y entonces la masa de entrada y la masa de salida no estrictamente tiene que ser la misma en una reacción química. Pero si estamos hablando de sistemas simplísticos y además estamos empezando, pues podemos asociar que la masa de entrada y la masa de salida se conservan. Es más, ahí vean ustedes abajo, entrada, más producción, menos consumo, pues me va a dar igual a la salida más la acumulación, que esos son los términos que vimos en los primeros balances de masa, ¿no? Ahora, es importante también mencionar que la energía que entra del exterior, la que está en los alrededores, es igual a la energía que sale al exterior, más la energía acumulada en el sistema. ¿Esto queda claro? ¿Lo podría repetir? Sí, aquí una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que hay una conservación de energía. La energía no se puede perder.
Y si hacemos el análisis de que la energía se conserva, entonces podemos pensar, por ejemplo, en un sistema. La energía que está recibiendo ese sistema, pues es energía que entra del exterior, ¿no? Esa energía que entra del exterior debe de ser igual a la energía que se queda remanente en el sistema, que se queda ahí atorada en el sistema, más la energía que el sistema regresa al entorno. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué sucede, por ejemplo, en un régimen estacionario? En un régimen estacionario donde no tenemos un flujo de masa, pues la energía que entra del exterior debe ser igual a la energía que sale al exterior. Pero cuando ya tenemos, por ejemplo, un flujo no estacionario, como fue en el primer caso, tenemos una acumulación de energía, ¿no? Y que es natural, porque es un sistema que no es estacionario, sí es de flujo continuo. Ahora, para realizar los balances de energía, no es otra cosa más que contabilizar. O sea, cuando hablamos de un balance de energía, no es otra cosa más que contabilizar ese flujo de energía en un sistema. Lo vamos a contabilizar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si vas a contabilizar esos flujos de energía, o sea, esas entradas, esas salidas, van a depender si el sistema lo vamos a considerar estacionario o no estacionario. Si es no estacionario, vamos a analizar la cantidad de energía que entra con la cantidad de energía que se acumula y la cantidad de energía que se libera. Y si es estacionario, entonces solamente la cantidad de energía que entra con la cantidad de energía que sale. ¿Sí? Obviamente todo esto va a ser pues de determinación de los requerimientos energéticos de un proceso. Eso lo va a determinar el proceso como tal. ¿Sí? Ay, perdón. Ahora, todos estos procesos están entretejidos uno del otro si estamos queriendo, por ejemplo, estudiar un bioproceso. Siempre que queremos analizar un bioproceso, es natural, es obvio que tenemos que analizarlo desde su balance de masa y luego su balance de energía, ¿sí? Es difícil o es muy complicado hacer un balance de energía si no tenemos claro un balance de masa. Y para eso primero tenemos que fijar o definir nuestro sistema, ¿sí? Si se considera con régimen estacionario o que no lo está. Ok. Ahora, si estamos hablando de transformación, por ejemplo, pasar de un estado sólido a un estado líquido o una transformación química, siempre implica un intercambio de energía. Siempre. Por ejemplo, cuando hablábamos de las operaciones unitarias, que quizá donde se ve más importantemente un balance de energía, es, por ejemplo, un evaporador. En un evaporador es natural que tengamos que hablar de un balance de energía porque está sucediendo una transformación química, perdón, una transformación física. La transformación física que pasa es que estamos pues haciendo un cambio de fase del estado líquido al estado gaseoso en el contenido de un evaporador, en el contenido de un evaporador, ¿no? Entonces, eso es una transformación física. Y como es una transformación física, ustedes por ahí aprendieron que eso requiere una inversión de calor. Recuerden los calores latentes, ¿no? El calor latente de fusión, calor latente de vaporización, y que podemos calcular el calor del contenido de un evaporador si conocemos la cantidad del contenido y además el rango de temperaturas que se desean manejar, el tiempo que se desea manejar y que eso está asociado también a un calor latente, ¿no? Entonces podemos hacerlo, pero podemos también hacer balances de energía donde no estén necesariamente involucradas operaciones unitarias mediante cambios físicos, pero sí mediante cambios químicos, ¿no? Por ejemplo, un biofermentador, por ejemplo, un bioproceso, etcétera, donde implique a lo mejor o que estén involucradas
reacciones químicas o enzimáticas y que estas, por simplemente que tengan que ver con alguna transformación química, obtención de un producto, biosíntesis de algo, pues está generando un trabajo, una energía. ¿Y esa energía de dónde viene? Esa energía tiene que venir del medio. Y ese medio, cuando hablamos de energía del medio, ¿qué estrictamente estamos hablando? Pues del consumo energético que le estamos colocando al biofermentador, o de a lo mejor un enchaquetado, que es de vapor, etcétera. Pero todas esas fuentes de alimentación, nosotros como diseñadores de esos bioprocesos, los incorporamos, los introducimos, ¿no? Y tenemos que tener una idea de cuánta cantidad de energía, pues, se lleva a cabo para poder llevar a cabo esa transformación. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Bueno, yo nada más de la diapositiva, no sé si es mi teléfono, pero en la segunda flechita creo que hay unas letras y no las alcanzo a ver. Ay, perdón. Puede volver a explicar también, como que está hablando demasiado rápido y me enredé. Ándele, ya las veo. Gracias. Bueno, sí, estoy hablando un poco rápido porque se supone que ya esto ya, nada más esto es una platicadita, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que tenemos que tomar en cuenta balances que implican una transformación, sea esta física o química. Si en nuestro proceso está asociada un cambio físico, por ejemplo, ¿cuál sería un cambio físico? Incrementar la energía cinética de nuestro sistema. O sea, incrementar la energía cinética de nuestro sistema implica que tenemos que aumentar la energía de colisión entre las moléculas de nuestro proceso, o sea, de nuestro sistema. Esto en palabras más sencillas quiere decir que queremos o vamos a calentar el sistema. Eso implica, como ya está habiendo una transformación, porque estás aumentando la energía como tal, y puede ser esta energía tal que puedas que puedas cambiar, puedas hacer un cambio de fase, puede ser una energía tal que puedas hacer una evaporación o lo que sea, pues implica una inversión energética, ¿sí? Por eso siempre que hablamos de transformaciones, sean físicas o sean químicas, tiene que estar involucrado siempre la energía, porque es el medio el que está proporcionando la energía para que esas transformaciones tengan lugar. Y el que proporciona la energía, pues por lo regular son nuestras fuentes de energía, que son o el vapor, por ejemplo, una fuente eléctrica, un transformador, etcétera, ¿no? Pero pues tenemos que tener una idea de cuánta energía se gastó en esta transformación para tener un control, un censo de la cantidad de energía que se tiene que estar constantemente almacenando, constantemente alimentando. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Doc. Ahora, ¿qué es lo que comúnmente se hace? Bueno, siempre hay, una de las cosas más convencionales es que se ocupen calderas, hornos. Esto es son sistemas de transferencia de calor, ¿no? Donde podemos hacer o podemos estar suministrando esta energía. Pero no todos los sistemas como tal son perfectos. Nosotros tenemos pérdidas, ¿sí? Y no podemos también estar trabajando en sistemas aislados. Donde dijeran, bueno, a ver, para no tener una pérdida muy grande, lo que se me ocurre es que voy a construir una caldera con paredes adiabáticas para que todo el calor que se esté despidiendo de la caldera no se vaya a los alrededores, ese calor vaya dirigido a la operación unitaria o al dispositivo que me interesa. Se puede hacer, pero el sistema es muy caro y no es práctico. Entonces, lo que se hace es que, bueno, ya existen calderas con materiales muy buenos que reducen las pérdidas mucho, ¿no? Pero aún así sigue habiendo pérdidas. Y ya sea porque, bueno, porque el material no retuvo mucho calor. Acuérdense que el diseño de las calderas, el diseño de los reactores y de todo esto depende de reducir las pérdidas de calor y que se retenga el calor, ¿no? Por
Lo que no queremos es una pérdida de ese calor, porque ese calor tiene un coste. Entonces, acuérdense que por ahí en termodinámica vimos, por ejemplo, qué materiales podemos elegir en función de qué también transfieren calor o en función de qué también transmiten el calor, ¿no? Pero todos estos factores son los que al fin y al cabo me van a ayudar a poder hacer un estimado de la cantidad de energía que se requiere para un tal proceso. ¿Sí? Si yo necesito, a ver, si estoy hablando, por ejemplo, de hornos y calderas, haciendo más énfasis en calderas, por ejemplo, pues una caldera funciona, ¿no? Es un boiler grandote, ¿no? Es un boiler. ¿Qué es lo que hace un boiler? Bueno, pues un boiler eh, calienta agua, ¿no? Pero el boiler se queda simplemente calentando agua de una temperatura a otra temperatura, con fuego. La caldera es algo parecido, nada más que, pues es mucho, mucho más grandota que un boiler, y la otra es que calienta el agua, pero no nada más la deja, no nada más le incrementa la temperatura, hay un cambio de fase y puede transformar el agua líquida que entra a esa caldera a vapor con una excelente calidad. ¿Cuál sería la calidad, por ejemplo, de un vapor sobrecalentado? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir, por favor? La calidad para sobrecalentar el agua. No, ¿cuál es la calidad de un vapor sobrecalentado? ¿Cero, entre 0 y 1 o 1? Entre 0 y 1. ¿El vapor sobrecalentado tendría agua líquida? No, ¿verdad? No, Es sobrecalentado. ya sería puro gas. Es puro gas, 100%. Ahí no hablamos de calidad. El vapor sobrecalentado no tiene calidad. ¿Quién tendría calidad? Calidad es un término que se utiliza para saber la porción o proporción de agua líquida en una mezcla agua-vapor. Eso lo podríamos, cuando hablamos de calidad del agua es porque obviamente estamos hablando de un vapor saturado. Cuando hablamos de un vapor saturado, vapor de saturación, estamos hablando de que, bueno, a ver, llegas a un punto de vapor de saturación, pero ¿cuál es la calidad del vapor? 70%, 30%. Es un índice que me indica más o menos el equilibrio de fases entre el gas y el líquido que está en ese vapor. ¿Ok? O sea que es un vapor que no tiene tanta energía. Es un vapor con menos energía entálpica y por lo tanto hay un equilibrio de fases de líquido y de líquido y gas. Pero un vapor sobrecalentado, su nombre lo dice sobrecalentado, pues es un vapor que no es saturado, es un vapor que sobrepasa por lo regular altas temperaturas en función de sus presiones y que este vapor no manifiesta ni siquiera humedad, o sea, es un vapor seco, ¿sí? Y justamente la razón es porque no tiene calidad, no tenemos una población de ese gas en forma condensada. En las calderas, por ejemplo, lo que siempre se espera es que estas calderas emitan gas o vapor de agua, como le llamamos, pues con una calidad nula, ¿no? Donde estamos hablando de vapor sobrecalentado, porque es el que tiene una máxima energía térmica y es el que se le puede sacar un máximo aprovechamiento. Y casi siempre todas las plantas químicas, todas las plantas bioquímicas y demás que impliquen una transformación, pues necesitan una fuente de energía y eso es una caldera. ¿Sí? Bueno. Sí.
Ahora, hay un montón, o sea, por ejemplo, bueno, este es un ejemplo de reacción química, pero hay un montón que se puede, que se pueden utilizar, por ejemplo, en más sistemas bioquímicos no necesariamente, donde no necesariamente tenga que haber una reacción drástica y severa con altísimos grados de temperatura, ¿no? Como por ejemplo una transformación química. Bueno, ahí no, pero a lo mejor requieres sistemas en donde vas a incubar, sistemas en donde vas a hacer una biotransformación con temperatura controlada y esa regulación o que mantenga la temperatura controlada, pues se tiene que hacer mediante una fuente de calentamiento que sigue siendo una caldera, pero claro, una caldera quizá con menor potencia en comparación con una planta donde sí requieres una reacción química en condiciones sumamente drásticas, ¿no? Pues ahí sí las condiciones son muy diferentes, ¿ok? Ay, rayos, estoy hablando y no sé por qué dejé de compartir. ¿Dónde me quedé? Ajá, aquí. Bueno, ahora, uno de los sistemas donde se puede ocupar, por ejemplo, los mecanismos que implican altas temperaturas, por ejemplo, son en los reactores. Pensemos, por ejemplo, en la síntesis de ácido sulfúrico, ¿no? Todos la síntesis del ácido sulfúrico, pues es un método de contacto donde pues se tiene que inyectar un gas que es el SO2, y por lo regular se combina con agua y la mezcla ya me genera ácido sulfúrico, ¿sí? Que es el que me interesa, pero todavía existe un poder de conversión, necesito más energía para poder seguir suministrando gas, porque no todo el SO2 se transformó en la primera etapa, pasa por una segunda etapa y seguimos obteniendo ácido sulfúrico. Pero para mantener el SO2 en su forma gaseosa y para que esta reacción en la combinación de SO2 y agua se lleven a cabo, necesito una inversión energética. Vean la temperatura. Para que esto se lleve a cabo necesitamos una temperatura de 400 grados centígrados, con una presión de 2 atmósferas, cosa que las enzimas, por ejemplo, ustedes verán, cosa que las enzimas hacen en condiciones sumamente nobles, ¿no? Benditos biotecnólogos. Bueno, entonces, pero la idea es que ustedes observen que, que hay reacciones en las que son muy drásticas, hay reacciones en las que la conversión o el grado de avance de una reacción implica temperaturas sumamente altas, ¿no? Muy altas. Por ejemplo, vean eso, una temperatura de 400 grados. ¿Quién me va a suministrar una temperatura de 400 grados? La fuente de poder, la fuente de energía que se necesita es sumamente alta. La presión que se ocupa son de 2 atmósferas. Pero el ácido sulfúrico es esencial porque lo requerimos en todos lados. ¿Vale? Entonces, para que vean ustedes que existen diferentes fábricas, diferentes procesos, sean de diferente tipo, y que todos ellos requieren siempre una fuente de poder. ¿Sí? Ahora, cada vez que queremos hacer una transferencia energética, pues cada vez que hablamos de una transferencia de energía, estamos hablando de un intercambiador de calor. Siempre hay un intercambiador de calor. Recuerden que por la ley de la conservación de energía, ¿no? Habíamos aprendido que si consideramos un sistema estacionario o no, pues hay un calor que el entorno me da, y además el sistema libera calor, ¿no? Este es un proceso que es un intercambiador de calor, donde una fuente de poder con una temperatura mucho más alta transfiere energía a un sistema de menor temperatura. Y entonces lo que va a hacer es que ahora el sistema de menor temperatura aumenta su temperatura y el gas original, que tiene una alta temperatura, pues descienda. Ese es un intercambiador de calor. ¿Sí?
uno de los más clásicos, por ejemplo, son el intercambiador de calor asociado, por ejemplo, a una planta de esterilización. Si conocen una planta de esterilización, por ejemplo, utiliza temperaturas sumamente altas, pero existen cuartos, son cámaras de esterilización. Imagínense, por ejemplo, una bodega. Ustedes ponen todo el material o todo el producto que se va a esterilizar y ese almacén lo que hace es que puede incrementar su temperatura a, a unos valores muy altos. Pero para que esa cámara, ese almacén, por ejemplo, actúe como una área estéril, necesita un mecanismo de transferencia de calor y eso se lleva a cabo mediante un intercambiador de calor, ¿no? En donde un sistema muy frío por fuera, permite la transferencia energética al almacén para que éste pueda aumentar drásticamente su temperatura. Sería como un autoclave, pero en grande. Eso se puede usar también en un... Sí, los escucho. Va, tú, Anel. que si eso puede ser, por ejemplo, en un pasteurizador, por ejemplo, de leche. También, en un pasteurizador de leche, pues por supuesto, porque existe una transferencia energética, existe un intercambio energético, y eso es un intercambio energético abrupto y sumamente rápido. Pero para que ese intercambiador que tú estás mencionando sea eficiente, o sea, porque ahí la diferencia con este que estoy mencionando es que está programado a una cierta temperatura, pero es un mayor tiempo. Para que la eficiencia del intercambiador pueda lograr o ajustarse a los tiempos, muchos de los intercambiadores están diseñados como serpentines. O sea, por ejemplo, en el que tú comentas, el fluido, la leche, por ejemplo, viaja en tubos muy pequeños, en tubería de un diámetro muy pequeño, y por afuera de la tubería, por ejemplo, está vapor de agua a temperaturas extremadamente altas. Entonces, como puedes esterilizar muchísima leche, pasas la leche, pero como va viajando por tubos, por una tubería muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, el contacto con el vapor es mucho mayor, hay una mayor superficie de contacto, y entonces esa leche puede incrementar su temperatura a 80, 90 grados, según la programación, en cuestión de segundos. Pero bueno, ese es un sistema de tuberías que hace que ese sistema sea eficiente. En el caso, por ejemplo, de un almacén estéril, ahí, por ejemplo, no funciona a base de tubería, porque es muy caro. Ahí funciona a base de resistencia. O por ejemplo, como el caso inverso a un refrigerador. Un refrigerador, pues tiene, en su proceso lo que hace es que intercambia calor, mantiene el sistema de adentro frío, pero está liberando calor hacia afuera, ¿no? En este caso, el almacén que te comento sería justamente lo opuesto. Mantiene el calor adentro, pero necesita un compartimento, una cámara fría, para que la conservación de energía se mantenga. Porque de lo contrario, si no tienes una cámara fría, el calor que se requiere va a venir de los alrededores. Entonces, los alrededores estaría muy frío y eso no sería un punto de seguridad. Entonces, para eso se localiza una cámara contigua, por lo regular siempre es una cámara contigua, donde se permite hacer el intercambio de calor y puedas llegar a temperaturas muy altas, pero si llegas a temperaturas muy altas, entonces la cámara frigorífica es muy baja. Por eso casi siempre en las industrias existe una cámara de calor y al ladito una cámara frigorífica, porque las cámaras frigoríficas las pueden utilizar como refrigeradores o ultracongeladores. Ok. ¿Alguien Gracias. más iba a comentar algo? Carlos. No, ya, omita mi pregunta. Ok, ¿cuál es el problema, por ejemplo, para poder abordar los balances de energía, o sea, poder saber los balances de energía, yo sé que muchos de ustedes los detestan, no les gustan, pero son ingenieros, ¿no? Entonces, no, y además, ser ingeniero no es la justificación, o sea, pues tienen ustedes que saber
cómo optimizar un proceso. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre un técnico y un TCU, entre un técnico y un ingeniero, que ustedes pueden optimizar un proceso y mejorarlo. Y muchas de esas veces, para mejorar un proceso, ¿a qué se le llama mejorar un proceso? Bueno, mejorar un proceso es aumentar el rendimiento, reducir las etapas de reacción, reducir las etapas de purificación, reducir el número de operaciones unitarias. O sea, si tú encuentras una operación unitaria que te lo hace con un menor coste energético y obtengo una pureza muy buena, ya estás optimizando un proceso. O si me aseguras que voy a obtener una calidad de producto del 99% y que a lo mejor ocupo una operación unitaria extra, pero por esa pureza que tú aumentaste, tengo una mayor ganancia que la inversión energética que tuve que hacer, esa es una mejoría en la optimización del proceso. Todo tiene que ver con balances de energía. Todo. Si estamos hablando de optimización de procesos, no nada más es optimizar la masa, es optimizar costos energéticos. Reduces materia prima, reduces aditivos, reduces coste energético. Entonces, pues es importante saber eh, abordar los cálculos de balance de energía. Pero, ¿cómo los vamos a abordar? Bueno, pues depende el sistema o el bioproceso que estamos analizando. Por simplicidad, a veces escogemos régimen no estacionario, o sea, asumimos que el sistema no se mueve. Para hacer un balance de energía, asumimos que el sistema no se mueve. Pero esto no es verdad, el sistema se mueve, ¿no? Podemos inclusive, una segunda suposición es, ok, vamos a hacer el balance de energía, pero ahora suponiendo que nuestro sistema sí se mueve, pero por ejemplo, pseudoestacionario, o sea que la diferencial de la propiedad con respecto al tiempo tiende a cero, o podemos decir que nuestro sistema sea de flujo laminar, no sea turbulento, no sea, no cause turbulencias y además que no haya un flujo rápido. Entonces, pero a veces no es necesario, a veces no se puede hacer porque pues, a veces o la mayoría de los casos implica que el sistema es abierto o implica que el régimen no es estacionario. Cuando el régimen no es estacionario, quiere decir que tenemos irregularidades en nuestro sistema. Para partir de las irregularidades del sistema, por ejemplo, váyanse a los tubos de Bernoulli o demás en los fenómenos de transferencia. Todos estos factores hacen que los balances de energía pues también se vean complicados, no son sencillos de calcular. ¿Por qué? Porque tenemos que estar abordando fuentes de calor de entrada y fuentes de calor diferentes en cualquier punto del sistema. La cantidad de calor que va a tener un punto del sistema, la cantidad de calor que va a tener un punto en el sistema no va a ser la misma que en el otro, ¿no? Y ese es el problema de que no sea estacionario. Es el problema de que no sea estacionario, ¿sí? Pero obviamente esto se va a complicar muchísimo, muchísimo porque tenemos que estar considerando energía cinética, energía potencial y energía interna. Si es no estacionario, es obvio que nuestro sistema tiene movimiento. El problema de abordar los balances de energía en sistemas estacionarios es que estamos en el supuesto de que no hay movimiento. Pero al no haber movimiento, estamos ignorando la energía cinética. Es más, hasta podemos estar casi ignorando la energía potencial. Sí. Pero solamente estamos haciendo nuestros análisis con energía interna, con lo que estamos acostumbrados. Pero la realidad es que muchos de los movimientos, muchos de los balances tienen que ver con movimiento. Y esas fuentes de fricción, esos choques, hacen un incremento en energía del sistema. Y muchas veces esos incrementos no son deseables. Porque pueden echar a perder, por ejemplo, un queso, pueden echar a perder, por ejemplo, la leche, que tengas puntos calientes en alguna parte de la tubería, precisamente por los efectos de roce, ya sea entre el material o entre el líquido. Entonces, estos puntos no son buenos y esos son los que se tienen que amortiguar. Entonces, tienes que estar sabiendo cuánta cantidad de energía pueden estar generándose en esos puntos locales, qué tanto impacto tienen y cómo los vas a compensar. Y agárrense, por ejemplo, si el sistema es un sistema abierto, porque en un sistema abierto tenemos entrada y salida de materia. La cosa ahora se complica un poco más. La ventaja es que si nuestro sistema abierto
solo está asociado a reacciones químicas, que no tiene reacciones químicas, pues podemos decir que la masa de entrada va a ser igual a masa de salida. ¿Sí? Y debe de ser así, porque la mayoría de los balances de masa, pues estamos estudiándolos como sistemas abiertos, porque tenemos un flujo de masa de entrada y masa de salida. Ahora, es una de las cosas muy útiles que se ocupa para abordar los problemas de termodinámica es conociendo la entalpía. Mucho es de esto porque la mayoría de los procesos que se llevan a cabo a presión constante. Si se llevan a cabo a presión constante, lo que estás calculando en tus balances de energía es el calor a presión constante, y entonces eso es la entalpía. Podemos hacer nuestros balances de calor cuando cuando P es constante. Solamente no se va a aplicar esto cuando tenemos sistemas en los que estamos variando la presión. Por ejemplo, en el caso del ácido sulfúrico, que se llevaba a 400 grados centígrados y a 2 atmósferas de presión, pero solamente en el punto de la reacción. Cosa muy diferente cuando sale el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico no sale a 2 atmósferas de presión. ¿Sí? Más bien es en el reactor, en el reactor donde se está mezclando el SO2 con el agua, la presión de 2 y 400 grados centígrados. Ahí verán ustedes que no podemos estar hablando de una entalpía generalizada. Ahí podríamos estar hablando de un cálculo entalpíco en los reactores en particular. ¿Sí queda claro esto? Más o menos. Más o. Ok, bueno, ahora, la entalpía, acuérdense que habíamos visto en la primera ley de la termodinámica, que es igual a la energía interna más la presión por volumen. El primer término, que es la energía interna, no es otra cosa más que una energía potencial. Y esta energía potencial puede estar encaminada por la masa, por la gravedad, por un desplazamiento, que aquí puede estar dada por Z2 menos Z1. Más la energía, el aporte de la energía cinética, porque estamos hablando de que es un sistema que no es estacionario, un medio de la masa, por el cuadrado de las velocidades de los flujos. Más la variación de la energía, más la variación de la entalpía, el flujo de entrada, el flujo de salida, y que esto va a ser igual, todos estos movimientos potenciales, el movimiento, la energía cinética, la energía potencial y la diferencia de entalpía, tiene que ser igual al calor más el trabajo. ¿Sí? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Más o menos 2. Sí está pesado. No, no está pesado. Esto ya, ustedes, vaya, ¿qué les digo yo? No más estoy hablando. Bueno, ahora. Vamos a estar manejando, ya me pasé. Vamos a estar manejando, vamos a empezar a conocer o a jugar con estas tres energías, porque las necesitamos identificar, necesitamos saber cuándo ocuparlas y cuándo no nuestros balances de energía. Así que les pido, por favor, que estudien para el día viernes. Repásenlo, por favor. Ya desempólvense de los apuntes de termodinámica, desempólvense de los apuntes de operaciones unitarias que vimos también, ¿ok? Porque vamos a volver a regresar, vamos a ver ahorita unas tablas muy importantes del libro de Sengel y vamos a generar nuestras curvas de decibel y nuestros grados de libertad. Por favor, estudien, por favor, porque va a estar pesado, ¿sí? ¿Ok? Bueno, le vamos a dejar hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda adicional?